Les ruego una disculpa por el retraso y pues bueno, para no tardarnos más, vamos a empezar. Voy a hablar básicamente de lo que hacemos nosotros en la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM. La clínica está ubicada dentro de Ciudad Universitaria, en el circuito escolar, justo enfrente de la Facultad de Arquitectura. La clínica es una más de las unidades mixtas que tiene la Facultad de Medicina de la UNAM. Estas unidades mixtas cumplen con tres funciones sustantivas que son la asistencia, la investigación y la docencia. Básicamente para que creo que las más famosas o las que todo el mundo conoce son el PET y la radiofarmacia, pues nosotros formamos parte dentro de ese mismo grupo, dentro de ese mismo esquema, como una unidad mixta más de la facultad. Las unidades nacen como una respuesta de la Facultad de Medicina para atender problemas de salud pública nacional que no tienen muchas veces una adecuada salida, una adecuada respuesta en el sistema sanitario público. Y la facultad pues justamente brinda la oportunidad de tratar de alguna manera intentar subsanar y sobre todo hacer conciencia del problema de salud pública que representan estos problemas, estos padecimientos, los trastornos del sueño, la necesidad de un PET y radiofarmacia, los trastornos de arritmias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente lo que les voy a mencionar, seguramente mucho ya lo saben, y lo que no, pues justamente estamos más que abiertos a preguntas. Eh, Generalmente doy los agradecimientos al final, pero en este caso lo voy a hacer al principio porque sí quiero enfatizar que esto no es mi trabajo. Esto es el trabajo de un equipo, y que sin el trabajo y el esfuerzo, el compromiso y profesionalismo de ese equipo de trabajo, la clínica no habría conseguido lo que hasta la fecha ha conseguido en términos de volumen de atención de pacientes, en términos de asistencia social a los pacientes y sobre todo en términos de recursos, de ahorro de recursos al sistema de salud público y privado en este caso. Bueno, entonces el sol, como saben, es el carcinógeno ambiental más frecuente al que se expone el ser humano, porque de los que estamos aquí a lo mejor no todos tomamos y no todos fumamos, pero a todos nos ha dado luz de día desde el primer día de vida, ¿ok? Eh, entonces, como saben, la respuesta que nuestra piel tiene ante el sol varía de acuerdo a lo que se han denominado los fototipos. Sabemos que los fototipos del 1 al 3 en general son poblaciones de cabello pelirrojo a castaño claro, ojos claros, y son pacientes o poblaciones que normalmente no tienden a broncearse, sino que más bien se arden fácilmente, se ponen rojos como camarón recién hervido, y tiempo después se despellejan. En cambio, los fototipos del 4 al 6 son poblaciones justamente más bien como la nuestra, la raza hindú y evidentemente la raza negra, donde la respuesta ante el estímulo de la radiación ultravioleta emitida por el sol es más bien de una pigmentación u oscurecimiento de la piel como mecanismo de defensa ante ese daño, ¿no? Eh, Sabemos que igualmente no varía el número de melanocitos que hay entre el fototipo 6 y el fototipo 1, hay exactamente los mismos, lo que varía es la capacidad de producir eumelanina, que es la que realmente protege. Los pelirrojos en general hacen más feomelanina, por eso sus lesiones pigmentadas casi no tienen retículo, predominan más bien las estructuras vasculares. Y lo que es algo muy curioso y probablemente sea motivo de un premio Nobel de aquí a años venideros, no sabemos por qué los pacientes pelirrojos que producen más feomelanina tienen evidentemente mucha mayor propensión a hacer melanoma. Se estima que un australiano a lo largo de su vida va a hacer 3 o 4 melanomas a lo largo de su vida, pero no se va a morir de esos melanomas. En cambio, en poblaciones evidentemente más oscuras, es mucho menos probable, es menos factible, pero si nos da un melanoma, es mucho más probable que nos muramos de melanoma, ¿ok? Y eso no tenemos la respuesta todavía. Es innegable que el sol produce bienestar, es innegable que cuando uno piensa en vacaciones en general lo asocia a estar en la playa y que estas conductas aparecen desde la infancia y se perpetúan obviamente hasta la edad adulta, ¿no? Eh, es muy claro que el concepto de belleza y de salud de la piel hoy día está ligado con el bronceado, sin embargo no puedo dejar de enfatizar que no existe tal cosa como un bronceado sano.
que evidentemente este tipo de conductas son las que o significan mayor riesgo en términos de, como un factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel. Lo de menos es la ardida o la quemada, probablemente 7, 10 días después te despellejas y ya está, pero probablemente esta persona debe andar entre sus 20 y 30 años. Cuando tenga 60, 70, es cuando esa quemada de sol le va a venir a pasar factura. Estas es las fotos que vienen en la última edición del Fitzpatrick. Como saben, el Fitzpatrick es básicamente la Biblia para el residente de dermatología. Sin embargo, yo quiero que vean muy bien estas fotos, porque lo que les voy a decir creo que les va a impresionar, y eso que esto es el libro probablemente más utilizado a nivel mundial durante la residencia en dermatología. Si nosotros detectamos melanomas en estas etapas, ya no hay nada que hacerle al paciente. No sirve, ¿ok? Diagnosticar melanoma así no sirve. El verdadero reto está en poder diagnosticar el melanoma de manera temprana. La doctora Junkei Robinson es la editora de JAMA Dermatology, en el año 2017 en el Congreso de la Academia Americana, en un simposio sobre las nuevas terapias diana y los biológicos para fármacos dirigidos para melanoma en etapas avanzadas, ella seguía insistiendo que al día de hoy la mejor intervención que existe para evitar que un paciente se muera de melanoma sigue siendo el diagnóstico oportuno. Es decir, refuerza lo que les acabo de decir. Diagnosticar melanoma aquí ya no tiene sentido. Ya no tiene ningún sentido. No hay nada que al día de hoy le podamos ofrecer a ese paciente que signifique una mejora significativa en su calidad y o pronóstico de vida. Probablemente podamos prolongarle que en lugar de que viva 1 año, viva 2. Sin embargo, los que han visto pacientes que sufren melanoma metastásico y que están en tratamientos con terapias diana o terapias biológicas, saben que esos pacientes sufren muchísimo de efectos adversos, por un lado, y por otro, que si no estamos casadas o casados con alguien metido en overdreg, es difícil que haya un recurso económico capaz de sustentar lo que cuesta el tratamiento de un melanoma en etapas avanzadas, ¿no? Entonces, sí, sí. No llegó a tiempo, no alcanzó, ¿no? Sí. Entonces, el verdadero reto en diagnosticar melanoma, insisto, no está en diagnosticarlo en estas etapas, sino está en detectarlo cuando está en pañales, ¿no? Porque ahí es cuando realmente puedo tener un impacto significativo en términos de calidad de vida y costos de atención para el paciente. Entonces, sabemos que este tumor en particular, justamente conforme avanza o progresa, va creciendo en profundidad y sabemos que cuando alcanza 1 milímetro de profundidad y es capaz de tener acceso a la vasculatura que está en la dermis, ese momento es donde ya todo cambia dramáticamente. 1 milímetro, el tamaño de una ajonjolí, ¿ok? Hasta donde sé, no hay ninguna otra neoplasia cuyo crecimiento en profundidad se mida en milímetros. Todas son en centímetros, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que el dermatólogo, que generalmente todo el mundo asocia, ay, tú ves acné y urticaria, no tiene mayor importancia lo que haces, nos dedicamos a enfrentar probablemente el tumor más agresivo que tiene el cuerpo humano. Y es nuestra responsabilidad justamente poder detectarlo en etapas tempranas. Sabemos que evidentemente entre más nos tardemos en el diagnóstico, peor será la sobrevida para ese paciente, pero también evidentemente conforme más retrasemos el diagnóstico, más se incrementarán los costos de atención para el paciente y el sistema de salud a nivel nacional. Saben que el cáncer de piel es un problema de salud pública, es la neoplasia que más se ha incrementado en todas las poblaciones en todo el mundo en las últimas 2 décadas. Entonces no es un problema del canadiense de ojos claritos y pelo rubio, o del europeo, o de, no sé, es un problema de todos, ¿no? Es un problema creciente a nivel mundial. En Estados Unidos el diagnóstico de melanoma se ha aumentado 619% y la mortalidad 165% en los últimos 50 años. Su incidencia se ha incrementado en todas las poblaciones a nivel mundial. En México, por desgracia, como muchas cosas, no tenemos un registro fidedigno.
En general, el cáncer de piel, sobre todo las dos variantes más importantes o más frecuentes, que serían carcinoma vascular y carcinoma epidermoide, no están consideradas dentro del registro histopatológico de neoplasias malignas porque la mortalidad a la que se asocian es relativamente baja. Entonces, de lo único que se habla en el registro histopatológico de neoplasias malignas en términos de cáncer de piel es de melanoma. En el 2001, ya el registro histopatológico de neoplasias malignas consideraba el cáncer de piel el segundo lugar en frecuencia a nivel nacional. En el INCAN, entre 2008 y 2012, el cáncer de piel ocupó el tercer lugar como motivo más frecuente de asistencia de primera vez al instituto. El grupo del Hospital General de México ha documentado que claramente existe un incremento significativo en población de menos de 40 años, es decir, no es un problema de la tercera edad, es un problema que cada vez vemos en gente más joven. Y en México el melanoma ha aumentado 300% en los últimos 50 años y se estima que esta tendencia persista para los años venideros. Como saben, tenemos por desgracia la mayoría de los casos un diagnóstico que ocurre de manera tardía y que esto puede achacarse a muchas causas, entre ellas falta de educación y cultura entre la población general. Pues tan solo vean lo que pasa cuando ustedes van de vacaciones. La gente sale en los hoteles de la playa a tomar el sol, cada vez con trajes de baños más cortitos, ¿no? Con menos ropa, y a exponerse cada vez más horas al sol, ¿no? Cuando vamos, es muy fácil identificar un dermatólogo en la playa, porque generalmente es el que sale con sombrero de charro, traje de buzo, ¿no? Y la hielera, en lugar de que cargue cervezas, va cargando protectores solares, ¿no? Entonces, pero eso no es lo común, somos el bicho raro cuando vamos a la playa, ¿no? Eso no es lo habitual. Entonces, es muy claro que existe una falta de educación y cultura entre la población general. A mí me parece realmente imperdonable, no tengo otra manera de llamarlo, que en los libros de primaria de las escuelas públicas a nivel nacional, cuando se habla de salud, se hable de los hábitos de limpieza del cepillado dental, ¿no? Y entonces el niño aprende desde los 5 o 6 años a que cepillarse los dientes 3 veces al día es un tema de higiene y de salud. Pero no se habla para nada, ni existen campañas, ¿no?, a nivel nacional en términos de educación, en términos de protección de la piel. No existen áreas sombreadas, ¿no? Los que tengan hijos o nietos o sobrinos pequeños, ¿no? Piensen cuántas horas llevan pasando sus familiares expuestos al sol todos los días, cotidianamente, desde que tienen, pues eso, 4 o 5 años. Los profesores, cuando ya no aguantan a los niños o tienen niños hiperactivos, ¿qué hacen? Los sacan al sol, ¿no? Es así de, váyanse al patio a jugar. Y evidentemente en el patio no hay ningún área sombreada, no existe el hábito de que antes de que el niño salga a tomar o a jugar fútbol o a brincar la cuerda o lo que sea, ¿no? Haya un profesor, una maestra o siquiera un dispensador de bloqueador solar antes de, ¿no? Antes de que salga del salón y se proteja. El tema no está, o sea, lo digo porque yo ya me di a la tarea de revisarlo y no está, ¿no? Y entonces, y justamente a mí me parece, digo, Ciudad de México dentro de todo es grave por la altura que tenemos, porque estamos 2.250 metros más cerca del sol que el acapulqueño o el de Cancún, pero evidentemente hay ciudades y hay estados, ¿no? En Hermosillo, en verano, se alcanzan 45 grados a la sombra, ¿no? Y las escuelas públicas de Hermosillo, los niños salen al patio a jugar al sol, ¿no? Y no hay áreas techadas, no hay un hábito, no hay o sea, me parece que es muy claro que existe en ese sentido un enorme déficit en términos de educación y cultura de hábitos de protección solar entre la población, ¿no? Me parece que también refleja todo esto de que por qué lo diagnosticamos tarde, porque hay una baja percepción de importancia en el primer nivel de atención. Piensen cuando ustedes estudian la carrera de medicina, cuánto tiempo en la currícula de la carrera del médico general se dedica a la atención se habla de cáncer de piel. No llega ni al 1%, ¿ok? No llega ni al 1%, y es un problema de salud pública a nivel nacional. Sin duda también refleja que tenemos, por desgracia, un ineficaz sistema de referencia y contrarreferencia, ¿no? Eso es evidente y pasa en todos los sectores, no es un tema de Secretaría de Salud, del IMSS o del ISSSTE, pasa en todos los niveles y en todos los sectores. Muchas veces tú diagnosticas, yo seguiré insistiendo y alzando la mano, que una de las verdaderas emergencias médicas que existen en dermatología es un paciente con melanoma, ¿ok? ¿Por qué? Porque un paciente con melanoma, sobre todo un melanoma nodular, crece aproximadamente 0.5 milímetros por mes. Es decir, ese paciente, si no se puede operar el mes que viene,
su Breslow ya va a ser mayor a 1 milímetro, con lo cual su pronóstico de sobrevida ya es de menos del 50%, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces, evidentemente por la saturación de los sistemas públicos, pacientes con melanoma nodular a veces tienen que esperar 2, 3 meses antes de ser operados, ¿no? Por lo tanto, cuando se está operando ya el Breslow es de 3, 4, 5 milímetros, ¿no? Y evidentemente el pronóstico de vida y el costo de atención de ese paciente ya se disparó dramáticamente. Pero todo esto también refleja que tenemos una necesidad imperativa del uso y difusión de herramientas y auxiliares de diagnóstico que nos permitan detectar el melanoma en etapas, detectar y tratar el melanoma en etapas mucho más tempranas, que es básicamente a lo que nosotros nos hemos enfocado en la clínica. Como saben, ¿qué implicaciones tiene el diagnóstico temprano? Evidentemente, probablemente la más importante es en términos de sobrevida para el paciente. Sabemos que si detectamos un melanoma en estadio 1A, es decir, cuando el Breslow de profundidad es de menos de 0.8 milímetros y no hay evidencia de enfermedad locorregional, el pronóstico de sobrevida para ese paciente es de más del 95%, pero con que haya Breslows de más de 2 milímetros o enfermedad locorregional, aunque sea microscópica, ese paciente ya tiene una sobrevida de menos del 50% para los siguientes 5 años. El diagnóstico temprano también influye evidentemente en los costos de atención. En México no sabemos cuánto nos cuesta tratar el melanoma. En Estados Unidos se estima que tratar un melanoma in situ cuesta aproximadamente $4,500 por evento. En cambio, tratar un melanoma en estadios avanzados cuesta más de $160,000 por evento. Contemplando o asumiendo que esto fuera en pesos, ¿no? Evidentemente los costos son distintos, pero la proporción estaría conservada. Es decir, al país le cuesta tratar un paciente con melanoma en etapa avanzada aproximadamente 3 millones de pesos al año. ¿Okay? El verdadero reto está en que aún el experto más experto a nivel mundial falla en el diagnóstico clínico de melanoma en 30 o 50% de los casos si solo se basa en el ojo clínico. ¿Okay? Eso dio lugar a que naciera la dermatoscopía como una técnica de diagnóstico no invasivo. Per Hamburger fue el primero en empezar a describir la dermatoscopía, bueno, más bien la redescubre porque ya estaba escrita antes, pero él es el primero en enfatizar la necesidad del uso de herramientas auxiliares de diagnóstico. Es el primero en hablar de las estructuras que se ven en las lesiones pigmentadas y todo eso. Esa fue la tesis doctoral del doctor Per Hamburger en Austria en los años 80. Básicamente por poco y lo reprueban. Le dijeron que era una basofia, que era una basura su estudio, que no servía, que no tenía ninguna utilidad. Lo pasaron de verdad así como haciéndole el favor, literalmente el jurado que le tocó le dijo, híjole, pues solo porque te llevó como 2 o 3 años hacer el trabajo, por ese esfuerzo, ahora le te damos chance, ¿no? Nadie se hubiera imaginado que lo que escribió Per Hamburger en los años 80 y que por poco y le cuesta el no titularse con el grado de doctor, al día de hoy es la herramienta más utilizada en todo el mundo para el diagnóstico temprano de melanoma y que está reconocida en todas las guías internacionales de melanoma como una herramienta auxiliar de diagnóstico temprano. ¿Por qué es útil la dermatoscopía? Porque permite el examen microscópico y la evaluación de características diagnósticas que no se observan a simple vista. Para los que gustan de la medicina basada en evidencia, tiene el máximo nivel de evidencia científica en el reconocimiento temprano de melanoma. ¿Por qué? Porque si aprendo a utilizar bien un dermatoscopio, puedo incrementar mi certeza diagnóstica en melanoma hasta en 35%, es decir, voy a reconocer 15 veces más fácil y más rápido un melanoma que si solo me baso, sobre todo en etapas tempranas, que si solo me baso en el examen clínico a simple vista. Entonces aquí, esta es la utilidad, a mí me parece, del dermatoscopio, ¿no? Lesiones que clínicamente no miden más allá de 1 centímetro, ¿no? Que muchas veces a clínica pueden prestarse a diagnósticos diferenciales diversos. Con el dermatoscopio no te queda duda de lo que tienes enfrente, ¿no? Y una vez que lo sabes reconocer, pues es evidentemente mucho más fácil tratarlo, ¿no? ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Pues que permite una evaluación rápida de todas las lesiones en el paciente. El dermatoscopio es una herramienta portátil o de bolsillo, ¿no? Es fácil de utilizar y es de relativamente bajo costo.
La contra es que evidentemente requiere entrenamiento y constante actualización, que los resultados varían de acuerdo a la experiencia del usuario con la técnica. Pero bueno, me parece que eso pasa en muchas otras áreas de la medicina. Es decir, si tú a un radiólogo recién egresado le pones una placa, evidentemente la capacidad o la certeza que tenga de diagnóstico no va a ser la misma del radiólogo que ha visto 5,000 placas, ¿no? O sea, evidentemente la experiencia con el uso de la técnica facilita o favorece el diagnóstico adecuado. De acuerdo a los resultados de 3 metaanálisis, el uso diario de un dermatoscopio incrementa la sensibilidad y especificidad en términos de reconocimiento temprano de cáncer cutáneo, disminuye la extirpación del número de lesiones benignas por lesiones malignas y por lo tanto reduce la necesidad de biopsias. Esto significa evitarle cicatrices innecesarias al paciente, significa evidentemente también para los que hemos trabajado en los servicios públicos, significa reducir el tiempo o el número de horas patólogo para ver hemangiomas, verrugas, moluscos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el patólogo, si entendemos, el dermatopatólogo debería estar dedicado a ver cáncer de piel, no a ver hemangiomas, no a ver verrugas, no a ver granulomas piógenos, ¿no? Entonces, probablemente el poder, y en cambio, lo que todos vivimos en la residencia es que el patólogo, cuando tú le mandabas una biopsia de cáncer, a veces ese diagnóstico se tardaba o se retrasaba porque él tenía un volumen de biopsias de lesiones benignas que se habían extirpado antes y que tenía evidentemente, por orden cronológico de cómo habían llegado, tener que revisar antes esas biopsias, ¿no? Entonces, bueno, les decía, en las guías internacionales, este es un artículo del British de 2015, ¿no? Donde la dermatoscopía sale con el máximo nivel de evidencia científica en cuanto a entrenamiento y utilización recomendado para clínicos que generalmente evalúan lesiones pigmentadas en los pacientes. Entonces, el tema o el dilema, decíamos, es que el melanoma, sobre todo en etapas tempranas, es indistinguible de un nevo. En etapas tempranas es absolutamente indistinguible de un nevo, ¿no? Entonces, eso se vuelve un verdadero reto cuando tengo pacientes con múltiples lesiones pigmentadas, ¿no? Cuando regresé a México pensé que estos pacientes se quedaban en Barcelona o en Europa. No, es un tema histórico, ¿no? Es un tema de entender quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? México es un país fruto del mestizaje. Fuimos avasallados por los españoles, tuvimos intervención francesa, un emperador austriaco, el ferrocarril lo trajeron los ingleses. Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros pensamos que justamente somos, como decía Vasconcelos, la raza de bronce y nos creemos superiores a todo, ¿no? Y que el pelo negro, los ojos oscuros y la tez morena nos eximen de desarrollar cáncer de piel. Nada podría ser más falso, ¿no? Nada podría ser más falso, porque todo el mundo, todo individuo que nació y vive en México y que tiene por lo menos 2 generaciones de su familia que han vivido en México, tiene forzosamente genéticamente rasgos europeos. Y entonces, el cabello oscuro, la piel morena, los ojos oscuros, no eximen del riesgo de desarrollar cáncer de piel, porque aunque fenotípicamente sean morenitos y de cabello oscuro, genéticamente albergan genes que evidentemente incrementan el riesgo, la susceptibilidad a desarrollar cáncer cutáneo. ¿Qué hacer con un paciente con estas características? Pues bueno, el peor escenario, esto no lo digo yo, lo dice Jeppe Argenciano. Jeppe es el presidente honorario de la Sociedad Internacional de Dermatoscopía y es probablemente la persona que más se ha encargado de difundir la dermatoscopía a nivel mundial. Él dice que el peor escenario al que se puede enfrentar un dermatólogo clínico es la incapacidad de reconocer un melanoma cuando lo tienes enfrente, ¿no? Ahora, y esto es mucho de lo que nosotros nos dedicamos a hacer en la clínica. Nosotros a veces pienso que más que ser dermatólogos somos como detectives, ¿no? Nosotros nos dedicamos a encontrar a Wally, ¿no? Wally era esta serie o historieta de libros para niños, ¿no? Donde lo que te tienes que fijar es en todos los detalles, ¿no? Para encontrar al muñequito que estaba ahí escondido entre todos los demás, ¿no? Wally es este que está aquí, ¿no? Pero como ven, tiene rayas rojas, entonces de pronto te ponen rayas rojas, pero también tiene el pantalón azul y hay mucho azul por todos lados. Pues así pasa, es lo mismo que pasa con un paciente con estas características, ¿no? O sea, tú sabes que evidentemente por el hecho de que tiene más de 50 lunares, tiene aproximadamente
10 veces más riesgo de desarrollar melanoma con lo que la población general, ¿no? O que un individuo que no tiene tal cantidad de lunares. Entonces, lo que tú no te puedes permitir es que el individuo cuando sale de tu consultorio se lleve puesto el melanoma. Y por otro lado, tampoco es ético que salga del consultorio con aspecto de queso gruyere, ¿no? O sea, eso tampoco se vale. Entonces, el verdadero dilema es, bueno, ¿y qué hago cuando tengo un paciente con estas características? Pues bueno, eso es parte de lo que nosotros nos dedicamos. Eh, Nosotros nos dedicamos a hacer un proceso que está documentado o definido como el seguimiento digital o el método de 2 pasos. Consiste básicamente en fotografía corporal total y dermatoscopía digital. La fotografía corporal total es fue una intervención que empezaron a aplicar en el Memorial Sloan Kettering en Nueva York en la década de los 70, justamente con pacientes, cuando estaban describiendo esta población de pacientes con nevos displásicos, ¿no? Y esta asociación de múltiples nevos con melanoma familiar. eh, Uno de los mecanismos que empezaron a idear para seguir a estos pacientes era fotografías corporales totales. Entonces lo que hacían era, metían al paciente a un cuarto, lo desnudaban, le tomaban fotos y cada X tiempo que el paciente iba tenían que repetir las mismas fotos. Entonces tenían en la biblioteca pues enormes carpetas, ¿no? O archivos con todas las fotos del paciente cada vez que iba. Y lo que tenían que hacer era comparar las carpetas, ¿no? Saca la carpeta del 2000, no, de hace 6 meses y trae la de ahora, o saca la de hace 3 años y compárala con la de ahora, para tratar de identificar y comparar y ver si las lesiones permanecían estables o había lesiones nuevas o que venían cambiando. Hoy día justamente la tecnología nos permite hacer esto de manera sistematizada, porque ya existen computadoras y softwares que se encargan de hacer esto. Entonces nosotros lo que hacemos es justamente tomar fotos del paciente en distintas posiciones, ¿no? Aquí están las imágenes, las fotos clínicas, ¿no? Y entonces es de perfil, de frente, ¿no? El tórax, el abdomen, la espalda, etcétera, ¿no? La idea es que no quede una zona anatómica que no quede registrada. Después, de las lesiones que resultan más llamativas en el paciente, se toman imágenes de dermatoscopía digital que quedan igual almacenadas y archivadas y ligadas no solo al paciente, sino a la ubicación de donde estaba esa lesión pigmentada. Esto facilita que a lo largo del tiempo yo pueda ir reconociendo aquella lesión que va presentando cambios, por sutiles que sean, en forma, tamaño y o color, ¿ok? Por definición, el nevo va a permanecer siempre estable, ¿no? En cambio, el melanoma a lo largo del tiempo va a ir cambiando en forma, tamaño y o color. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, decíamos, por definición, los nevos a lo largo del tiempo o a lo largo del seguimiento van a permanecer absolutamente estables, mientras que la fotografía corporal total nos permite identificar las lesiones, las lesiones nuevas, ¿no? Y lo ven en el recuadro, ahí no está, ahí no está, ahí no está, y ahí está, ¿ok? Entonces, sabemos que en un individuo con múltiples nevos, como ya decíamos, tiene más propensión o mayor riesgo a desarrollar melanoma. La idea de tomar fotos es justamente a lo largo del tiempo poder detectar y poder comparar. Y entonces no depende de un sesgo de memoria de, sí, me acuerdo perfecto que hace un año esa lesión ya estaba. Pues no, no es así, no es un sesgo de memoria. Ya tengo una fotografía que me permite tener una idea de en ese momento cómo está ese paciente y a lo largo del tiempo ir detectando todo aquello nuevo que va apareciendo y evidentemente eso significará que estas son las lesiones que tengo que ir a quitar y que de todas estas, pues lo más probable es que no haya ninguna que haya necesidad de quitar, ¿no? Eso fue, por cierto, un melanoma in situ. Entonces, decíamos, el melanoma a lo largo del tiempo va a ir cambiando, aunque en su inicio, como ya mencionábamos anteriormente, pueda ser indistinguible de un nevo, a lo largo del tiempo se va a ir deformando en forma, tamaño y o color. Entonces yo insisto que la forma muy simple de entender esto es pensar en Peña Nieto. Si ustedes hubieran visto a Peña Nieto de niño en pañales, pues hubieran visto un niño en pañales, ¿no? Y no es sino a lo largo del tiempo, ¿no? Que plagia la tesis, que se vuelve el gobernador del estado con mayor feminicidio, que después se vuelve el presidente de la Casa Blanca, en fin, todo lo que ya sabemos. Pues así es el individuo, ¿no? O sea, si a cualquiera de nosotros nos vende pañales o una foto de cuando éramos niños en pañales, pues no ves más que un niño en pañales. Y no es sino la evolución de ese individuo a lo largo del tiempo que te permite saber si es bueno o es malo. Pues lo mismo pasa aquí.
Y entonces el seguimiento digital también tiene el máximo nivel de evidencia científica eh, para detectar cambios a lo largo del tiempo en lesiones y lo que se llama seguimiento digital. ¿Okay? Em, lo otro que les voy a presentar es la otra parte, que el otro auxiliar de diagnóstico que tenemos, que es el microscopio confocal. Como pueden ver, y estas son publicaciones de la década pasada, pero es probablemente la técnica que más ha crecido en dermatología como un auxiliar de diagnóstico para evaluar distintas cosas. El microscopio confocal no es otra cosa, perdón, sino... ¿Qué hice? Perdón. Va, ok. Microscopio confocal no es otra cosa sino un dispositivo láser que utiliza un láser de diodo de más o menos 830 nanómetros, con lo cual es absolutamente inocuo. Se puede utilizar en población pediátrica, en mujeres embarazadas, en portadores de marcapasos o prótesis de cadera. Permite un diagnóstico no invasivo. El procedimiento es realmente relativamente sencillo, se lleva aproximadamente 5 a 10 minutos por procedimiento. El dispositivo está aprobado por la FDA en Estados Unidos y por la Agencia Europea de Medicamentos. También ya está registrado y empleado en Australia, Canadá, Israel, China. Lo que utiliza, entonces decíamos, es un láser de diodo de 830 nanómetros, no tiene contraindicaciones. La enorme ventaja también es que puede repetirse el procedimiento tantas veces sea... ¿Le puede regresar? Perdón. Se puede repetir tantas veces sea necesario. Permite obtener un detalle morfológico y celular del tejido y evaluar distintas profundidades de la piel. La única limitante es que obviamente por la longitud de onda del láser solo alcanza a ver una profundidad de 200 micras, es decir, más o menos hasta la dermis superficial. ¿Okay? Eh, entonces, el primer dispositivo que hubo fue el Vivascope 1500, utiliza este cabezal grandotote. La enorme limitante que tiene es que necesitas que la piel esté lo más horizontalizada posible. Hay también ya un dispositivo que se utiliza para diagnóstico ex vivo, ¿no? Esto es lo que está actualmente siendo utilizado como una herramienta para hacer cirugía de MOS, ¿no? Con detalle muchísimo más fino, ¿no? ¿Por qué? Porque permite hacer incluso estudios de inmunofluorescencia en el momento en el quirófano, ¿no? Varias clínicas que se dedican al diagnóstico de atención de cáncer de piel en Europa ya están utilizando esto de manera cotidiana en sus procedimientos. Nosotros el ex vivo no lo tenemos, nosotros solo tenemos para utilizarlo in vivo. In vivo. Espero en algún momento nos compren el juguetito nuevo. Lo que tenemos es el dispositivo, perdón, lo que tenemos es un dispositivo, el 1500 y el 3000. El 3000 es un dispositivo que es de mano, que la punta del láser es muchísimo más fina, con lo cual se puede utilizar en zonas donde evidentemente este armatoste no cabe, ¿no? Eso quiere decir el hélix, el ala nasal, los párpados, etcétera, ¿no? Entonces aquí tienen la imagen clínica, la imagen dermatoscópica y esta es la imagen del confocal. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Bueno, una de ellas es que tiene una correlación muy estrecha con la imagen dermatoscópica porque al igual que el dermatoscopio, lo que yo obtengo es una imagen en el plano horizontal, ¿ok? No es, a diferencia de lo que ve el patólogo, que es un corte en vertical, yo estoy viendo la imagen en el plano horizontal, entonces literalmente es como si estuviera volando encima de ella, ¿no? En este caso, en el contexto de un nevo con patrón globular, pues obviamente lo que voy a ver es la agrupación de nidos de melanocitos, se ven blancos y brillantes porque producen pigmento, ¿ok? En el dispositivo grande, en el 1500, lo único que se necesita es una anilla metálica y una ventana de acrílico que se coloca sobre la lesión, se coloca el cabezal del microscopio y en ese momento puedo empezar a explorar, ¿no? El de mano es, decía, un dispositivo que se utiliza para el área facial, los pliegues, surcos, el aparato ungueal o el pabellón auricular. El procedimiento en sí, decía, no lleva mucho tiempo, de principio a fin aproximadamente 10-15 minutos no más. El procedimiento es absolutamente inocuo, indoloro, lo único que el paciente siente es la presión que se hace con el equipo encima, pero como tal no sufre ningún tipo de dolor, ¿no? Se utiliza gel de ecografía, bueno, aceite de inmersión, gel de ecografía y voilà, se puede ver la piel en tiempo real. Evidentemente esto no sustituye el estudio histopatológico, otra vez es un complemento, ¿no?
para poder definir qué lesión, hasta dónde tengo que cortar, hasta dónde llega la lesión, etcétera, etcétera, ¿no? O, o dónde biopsiar, o si ya le di un tratamiento tópico o terapia fotodinámica o algo así, evaluar si la respuesta al tratamiento fue la que yo estaba buscando, ¿no? Se pueden obtener imágenes únicas, se puede obtener una serie de imágenes a distintos niveles de profundidad o a un nivel determinado, es decir, a nivel de la unión, a nivel de la epidermis o a nivel del estrato córneo o de dermis superficial, hacer un mosaico de imágenes de la lesión, ¿no? Entonces, la imagen única ocurre en paralelo a la superficie de la piel o en el plano horizontal. Al igual que con el microscopio óptico, la zona evaluada puede cambiarse al mover el objetivo hacia arriba o hacia abajo o de forma lateral. Eh, el conjunto de imágenes o VivaStack es justamente imágenes horizontales y obtenidas a diversos niveles de profundidad. La forma más sencilla de entenderlo son las rebanadas del pan Bimbo, ¿no? Estás viendo todo el tiempo el mismo pan, solo que pues, a distintos niveles de corte. O el mosaico de imágenes, ¿no? Que entonces yo determino la profundidad o dónde está, o ubico a nivel de la piel dónde está lo que tiene información más nutrida o lo que más me interesa saber de esa lesión, y ahí obtengo un mosaico de imágenes, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, en los nevos es muy útil porque permite correlacionar si lo que estoy viendo es un nevo de unión, un nevo intradérmico, etcétera. Los nevos de unión, pues justamente lo que más va a predominar es el predominio de melanocitos a nivel de la unión dermoepidérmica. Todo esto que ven como círculos negros rodeados de celulitas blancas alrededor, esas son las papilas dérmicas. Y las celulitas blancas o el collarete de celulitas blancas alrededor es la proliferación de melanocitos en la capa basal, ¿ok? Y eso correlaciona justamente con lo que ve el patólogo a nivel de la biopsia, solo que lo ve en el corte vertical, ¿no? Entonces, otra vez, este espacio oscuro es la papila, o lo de aquí. Este collarete de células brillantes blanquecinas es la proliferación de melanocitos en la capa basal, ¿ok? En los nevos de Spitz o de Riss, el que siempre representan un reto, porque acuérdense que esta imagen también puede traducir un melanoma, ¿no? Depende mucho del contexto, de la evolución, etcétera. Y por eso insisto mucho, a pesar de que nos dedicamos al diagnóstico por imagen, no podemos hacer un diagnóstico por imagen. En primer lugar, somos médicos. Y entonces, lo primero que necesito es la información clínica del paciente, necesito ver el paciente, necesito entender el contexto del paciente para poder decir si la lesión es buena o es mala, ¿no? Sin embargo, lesiones donde aún en el contexto clínico, supongamos, es un joven de 22 años que tiene esta lesión que le apareció, que hace 2 meses era del tamaño de la cabeza de un alfiler y justamente el periodo de estas 8 semanas ha, pues no sé, cuatriplicado o quintuplicado su tamaño, ¿no? Yo ya sé que es una lesión melanocítica que está en crecimiento porque tiene esta corona de glóbulos en periferia, ¿no? Todos conectan con el centro de la lesión, con lo cual me dice que es una lesión que tiene patrón en estallido de estrellas y que está creciendo abrupta o rápidamente. Entonces tengo dos posibilidades, o es un nevo de Reed o es un melanoma, ¿no? Entonces, ante esa duda, el microscopio confocal lo que nos permite es evaluar la arquitectura del tejido, evaluar las células, vean cómo la corona de glóbulos justamente traduce estos nidos a nivel de la periferia, ¿no? Son justamente estas proyecciones que están creciendo hacia afuera, ¿no? Y en el centro, ¿por qué se veía más gris o más oscuro? Porque tienes caída de pigmento y hay melanófagos ahí en dermis, ¿no? Esto es adentro de la papila, los melanófagos se lo están comiendo y los nidos junturales o de unión, ¿ok? En los nevos intradérmicos o compuestos, lo que podemos ver son justamente otra vez los densos nidos, ¿no? De células melanocíticas, que son estas redondas que brillan aquí, ¿no? Y que justamente correlaciona con lo que va a ver el patólogo, que estos están justamente a nivel de la dermis y no propiamente a nivel de la unión, ¿no? Vean, y entonces correlaciona perfectamente los globulitos o los nidos con lo que va a ver el patólogo. Eh, Decíamos también en los de Río de Spitz, veíamos los melanófagos, ¿no? Y la intensa caída de pigmento. Recuerden que aún este diagnóstico para el patólogo representa un verdadero reto por justamente todos estos tumores espitzoides que de pronto son de comportamiento biológico incierto, ¿no? Eh, este es uno de los casos. Ahora les voy a empezar a presentar algunos de los casos que nosotros hemos visto y cómo estas herramientas auxiliares de diagnóstico nos permiten precisar
qué hacer o qué conducta seguir con los pacientes. Esta es una pequeñita, tiene 6 años de edad, tiene esta melanoniquia desde hace 3 años, es paciente del GEA González, y la derivaron porque evidentemente esta banda de melanoniquia en los últimos meses se había ensanchado. Entonces, a la dermatoscopía, si se fijan, sí hay cierta pérdida del paralelismo porque tienes esta línea delgadita y luego las líneas empiezan a ser más oscuras. Entonces, la enorme duda era, claro, es una niña de 6 años, le tomo biopsia de matriz unguial, ¿no? Con el riesgo de, la voy a traumar, le puedo dejar distrofia, etcétera, etcétera. Al ser pequeñita y que todavía la lámina unguial no es precisamente muy gruesa, con el confocal fuimos capaces de ver que lo que había debajo era justamente nidos, ¿no? Que no había ninguna célula en estratos altos sugestiva de migración pagetoide ni nada, y con lo cual, con estas simples dos herramientas, el dermatoscopio digital y el microscopio confocal, le evitamos, pues evidentemente, un procedimiento traumático y una distrofia ungueal que seguramente no le hacía falta. Evidentemente la estamos siguiendo y evaluando constantemente, y en el momento en que aparezca o detectemos algo que sugiera que esa lesión se pudiera estar transformando en melanoma, pues seríamos los primeros en decir, ahora sí ya no hay remedio y ahora sí hay que ir y quitarla, ¿no? Esta es otra paciente mexicana, pero a pesar de ser mexicana es pelirroja y que como pueden ver venía por esta lesión, ¿no? Que es la más llamativa porque de entrada es la más grande que tiene en el brazo, ¿no? Y la paciente decía que esta lesión en los últimos 6 meses había cambiado o había crecido un poquito. La dermatoscopía tampoco ayudaba mucho porque lo único que se ve es un retículo un poquito más grueso en esta zona. No sé si se alcanza a ver, pero aquí había algunos vasitos, ¿ok? Sin embargo, en el contexto de una paciente de fototipo 1 con un daño solar importante, ¿no? Este era el patito feo porque era la lesión que se desviaba del resto de las demás, era la lesión que era grande, y por el otro lado, el elemento más importante, ella decía o refería cambios recientes en los últimos meses, con lo cual, a pesar de que dermatoscópicamente no puedas decir que hay una estructura que sea patognomónica de melanoma, nosotros decidimos extirpar esta lesión y esto fue un melanoma focalmente invasor. ¿Okay? Este es muy interesante. Este es un jugador de fútbol, es un jubilado de los Pumas, ¿no? Fototipo 4, ¿no? Evidentemente por su oficio ha pasado, pues no sé, muchos años de su vida expuesto al sol, ¿no? Y fue con nosotros por esta lesión que estaba pues, cerca del talón de Aquiles, ¿no? Eh, y el paciente fue básicamente a una revisión, ¿no? Pero él decía igual que este nevo lo tenía desde adolescente, pero que en los últimos meses él notaba que se había abultado o había crecido o había cambiado. Entonces, incluso ya desde la dermatoscopía sugiere que ahí hay algo que no está bien, porque ustedes, si esta lesión la parten a la mitad, no hay lo mismo en el polo inferior que en el polo superior, ¿no? Entonces, tiene una imagen que se llama retículo invertido. ¿Por qué se llama retículo invertido o negativo del retículo pigmentado? Porque el retículo característico de las lesiones pigmentadas es que la línea de pigmento es la que es marrón o café y la apertura folicular es la que es clarita o blanquecita o blanquecina o amarilla. En cambio, lo que ven en este extremo es que la línea es blanca y la apertura folicular es la que está pigmentada. ¿Ok? Entonces, por eso se llama el negativo del retículo pigmentado. Este negativo del retículo pigmentado, a pesar de que la lesión clínicamente no tiene ningún criterio para pensar en melanoma, esto ya es altamente sugestivo de que lo que este paciente tenía ahí era un melanoma, que se corroboró también histopatológicamente. Entonces tenía un melanoma con .68 de Breslow. Esta es otra paciente que ella sí no es mexicana, ella es húngara de nacimiento, pero lleva más de 35 años viviendo en México. Ella es un Rigel 2 porque ya tiene el antecedente de 2 melanomas previos, un lentio maligno en 2003 y un melanoma desmoplásico un año después, en la misma zona, en la mejilla. Entonces ella llegó con nosotros diciendo, yo ya sé que lo que tengo es grave, yo ya sé que lo que tengo es malo, y usted haga lo que quiera, pero no me opere. ¿Ok? Entonces, eh, ¿por qué no quería operarse? Porque ella ya había sufrido, evidentemente, por estos dos diagnósticos previos, cirugías con reconstrucción amplia en cancerología, y lo que menos quería era quedar otra vez deforme, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por ahí dicen que al cliente lo que pida, y entonces lo que se nos ocurrió, bueno, vean, quiero que vean la imagen, ¿no?
están apareciendo adyacentes o sobre la cicatriz de los melanomas previos, lesiones que igual dermatoscópicamente no tienen criterio para pensar en que sean melanoma, pero lo que tienen son glóbulos, es decir, son lesiones que están en crecimiento. Una lesión en crecimiento en una mujer de 66 años no concuerda, no tiene razón de ser, con lo cual esto se llama melanoma hasta no demostrar lo contrario. Y vean también la densidad y el tamaño de los vasos que tiene ahí. Recuerden que el melanoma es el tumor que con mayor capacidad se ha de comer así solito. Es el tumor que con mayor facilidad inducen angiogénesis. No, al revés, esa es la pista para decir, ya sé, o sea, ya sé exactamente qué es lo que tiene, ¿no? Lo que hicimos fue darle imiquimod diario, todas las noches durante 12 semanas. Esta es una de las fotos durante el seguimiento de cómo la costra, el cambio que iba presentando. Imiquimod. Y entonces, con el imiquimod lo que pueden ver es que el pigmento empezó a desaparecer y lo que quedaba de pigmento se ve gris, ¿ok? Entonces se ve gris porque pues, yo ya no sabía si se veía gris porque tenía regresión, se veía gris porque era pigmento que estaba en capas más profundas, pues no lo sabíamos. Entonces, al final, lo que nosotros le dijimos, la paciente estaba muy contenta porque ella veía que la mancha había disminuido, había cambiado, pero pues nosotros no nos quedábamos tranquilos y evidentemente queríamos tener más certeza de que lo que habíamos hecho realmente había funcionado. Entonces logramos convencer a la paciente de que le íbamos a tomar 2 ponchecitos, nada más para estar seguros de que lo que habíamos hecho realmente había funcionado. Evidentemente, Steffi Selene, cuando la paciente estaba ya anestesiada y con el campo y ella no veía lo que estábamos haciendo, no fue solo un punch, sino fue evidentemente un usito. ¿Para qué? Para que el patólogo también tuviera mayor cantidad de tejido para decirnos qué era lo que estaba pasando. Cuando nosotros le mandamos la biopsia a la doctora Sonia Tucent, Sonia me habló asustadísima y me dice, oye, me mandas un diagnóstico de una paciente que dices que tiene léntigo maligno en la cara, me dice, y en la biopsia yo no veo léntigo. Me dice, ¿estás seguro que no mezclaron la muestra? No se equivocaron, no pasó algo. Le digo, pues, ¿qué pasa? Le dije, no, estoy seguro que no nos equivocamos en ese sentido. ¿Qué pasó? ¿Tú qué estás viendo? Y me dice, es que yo lo único que veo es un denso infiltrado en banda, una reacción liquenoide inmensa y caída de pigmento, pero no hay evidencia de células tumorales. Por eso ni siquiera estoy segura si la biopsia corresponde al de la paciente. Pues evidentemente sí corresponde y lo que Sonia estaba viendo era justamente, lo gris era justamente el infiltrado liquenoide y la caída de pigmento, ¿no? Y entonces, justamente, mediante biopsia confirmamos que, si se acuerdan, el léntigo maligno tiende a crecer alrededor de la apertura folicular e invadirla, y entonces alrededor de las aperturas no había ya células tumorales, lo único que había era la caída de pigmento y el denso infiltrado inflamatorio. Y esta es la respuesta clínica, ¿ok? Entonces, la paciente evidentemente estaba 12 semanas. Este, digo, esto el punto es, y no lo muestro como lo que hay que hacer, sino más bien lo señalo porque está descrito como una alternativa, ¿no? Y que, ahora, lo que es muy importante entender es, a mí me parece que en el contexto de los que nos dedicamos a ver pacientes con cáncer, lo último que le puedes quitar a un paciente con cáncer es la esperanza, ¿no? Entonces, si él quiere probar orinoterapia, quiere probar imanes, quiere probar, se vale siempre y cuando no deje de hacer, ¿no? Lo que tú sabes que sí realmente le puede ofrecer un beneficio. Entonces, nosotros sabíamos que al final del día esto requería una intervención quirúrgica, pero pues, si la paciente decía yo no me quiero operar, había que encontrar la manera de cómo logro, ¿no? Conseguir el objetivo que yo estoy buscando, que es ayudarla, tratar de resolverle el problema, tener evidencia no solo quirúrgica, sino histológica de que lo que estoy haciendo le está sirviendo, ¿no? Y creo que este caso lo presento porque es una forma de conciliar el interés del paciente con el beneficio que nosotros como médicos tenemos la obligación de tratar de ofrecerle, ¿no? Este otro jovenazo también iba obviamente por esta lesión pigmentada aquí, que a la dermatoscopía lo que llamaba la atención era que había un denso reforzamiento alrededor de las aperturas foliculares y que con el microscopio confocal lo que podíamos ver era, vean, alrededor de la apertura folicular, que es el círculo negro, vean la densidad, ¿no?, de estas células blancas brillantes, unas justamente
dispuestas de manera, incluso de aquí ya se ve como dendritas, ¿no? Entonces, y el acercamiento lo que muestra es justamente células brillantes de formas, unas redondas, grandotas, otras más abigarradas, ¿no? Pero que están proliferando de manera individual, ¿no? Y entonces, obviamente, esto traducía un lentigo maligno. ¿Okay? La ventaja de por qué utilizar el microscopio confocal no es solo en términos de definir el diagnóstico, que ya pues, de entrada ya por la dermatoscopía sabíamos, sino que justamente con el microscopio confocal yo puedo mapear la zona alrededor y delimitar con mucha mayor precisión los márgenes quirúrgicos, de manera que cuando él y Steph o Selene operan, ellas ya saben con mucha mayor certeza hasta dónde tienen que cortar y hasta la fecha los pacientes que hemos mapeado con confocal, afortunadamente hemos tenido muy buena correlación entre donde yo digo que ya no hay tumor y lo que el patólogo nos confirma al momento de extirpar la lesión. Bueno, también obviamente al estar ubicados en la universidad de pronto circula por ahí algunos sujetos académicos de alto prestigio. Entonces, este es un profesor emérito de ciencias políticas, ¿no? Aficionado de los Pumas, ¿no? Y que básicamente cada fin de semana está en el estadio viendo al equipo. Y él fue porque notó esta lesión en el brazo, que igual dijo, como que me da la impresión que crece, a mí no me importa mucho, pero mi mujer está enchinchando que me la tengo que quitar porque está la ve fea, ¿no? Y obviamente también fue un melanoma, ¿no? Este otro individuo es un papá de un alumno de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él tenía 2 melanoniquias, una de muy larga evolución desde que era adolescente y otra que en cambio tenía 6 meses de evolución, ¿ok? Entonces, así nada más, a simple vista, podrían decir cuál es la que es viejita y cuál es la nueva. ¿Viejita o nueva? Esta es la nueva y esta es la viejita, efectivamente, ¿no? Y entonces, lo que quiero mostrarles es que, como creo que les he podido mostrar con las imágenes y lo que les he venido enseñando, la mnemotecnia que todos nos aprendimos del ABCD no sirve. Si yo diagnostico el melanoma por asimetría, bordes irregulares, muchos colores, diámetro de más de 5 milímetros, ya llegué tarde, ¿ok? Lo mismo pasa con esta lesión ungueal. Si ustedes revisan los criterios para pensar en melanoma subungueal, lo primero que van a encontrar es que la banda tiene que medir más de 3 milímetros, que tiene que tener pérdida del paralelismo, que tiene que afectar predominantemente el pulgar, que tiene que tener antecedente familiar, etcétera, etcétera. Esta banda no mide más de 3 milímetros y esta banda no tiene pérdida del paralelismo. Lo único que tiene es que está localizada en el pulgar, que tiene color gris y que tiene 6 meses de evolución. Con lo cual, probablemente la letra más importante hoy en día para poder diagnosticar un melanoma de manera temprana es la E, ¿ok? La evolución, ¿ok? Si es de reciente evolución o si a lo largo del tiempo, como les enseñé en el seguimiento digital, la lesión va cambiando, eso es cuando debo sospechar melanoma. Y todo lo demás probablemente puedo ser un poquito más cauteloso o vigilarlo más de cerca. Y evidentemente esto, la primera biopsia que tomamos de la matriz salió como hiperplasia típica de melanocitos atípicos a descartar melanoma acral in situ. Por ende hicimos ya después una reextirpación completa de todo el aparato ungueal, donde ya se confirmó que era un melanoma bien diferenciado. ¿Sale? Este es otro individuo que nos mandan a seguimiento digital del Instituto Nacional de Nutrición. Este sujeto es un varón de 42 años, fototipo 4. Él tiene antecedente de melanoma múltiple, tenía hasta la fecha 7 melanomas previos. Entonces nosotros hicimos el estudio genético y detectamos que es portador de mutación en CDKN2A. CDKN2A es la mutación más frecuentemente asociada a melanoma familiar e incrementa hasta 200 veces el riesgo de padecer melanoma. ¿Ok? Entonces, este individuo está en seguimiento digital, evidentemente por los antecedentes. Sí, sí, sí. El, sí, es un gen dominante, pero incluso entre los dominantes, por ejemplo, en el contexto de melanoma familiar, ¿por qué hacemos el estudio genético? Porque este señor, como papá, su descendencia tiene tan solo 50% de adquirir el riesgo. Entonces,
Sin embargo, nosotros lo consideramos melanoma familiar. O sea, en términos, para los dermatólogos, lo llamamos melanoma familiar, porque está descrito así porque justamente son familias proclives, ¿no?, a desarrollar melanoma, donde entendemos que esa proclividad o esa propensión a desarrollar melanoma está determinada genéticamente. O sea, la literatura para nosotros, estas cosas las describe como melanoma familiar. Entonces, lo que les quiero mostrar es esta lesión que hasta se tiene que circular, ¿no?, porque de otra manera seguramente pasaría desapercibida, y que a lo largo del seguimiento, estos son 1, 2, 3, 4, son 5 fotos. Cada foto se toma en promedio cada 6 meses, ¿ok? Entonces, vean la imagen dermatoscópica inicial, ¿no? La lesión era más pequeña y a lo largo del tiempo la lesión va aumentando de tamaño. Sin embargo, si yo la veo aquí, esa lesión estrictamente no tiene criterio de melanoma, ¿no? Entonces, claro. Entonces, es una lesión en el dorso del pie por encima de la línea de Wallace, por lo tanto, lo que yo me tengo que fijar es el retículo pigmentado. Durante el seguimiento digital muestra crecimiento progresivo, pero no hay estructuras o criterios dermatoscópicos específicos de malignidad. Otra vez, ¿qué es lo que me hace sospechar que sea melanoma? La evolución, y va de nuez. ¿Ok? Entonces, la lesión a lo largo del tiempo va cambiando en el contexto o el antecedente del paciente. Por eso decía, a pesar de que yo hago diagnóstico por imagen, yo no puedo emitir un diagnóstico al ver solamente una imagen, porque lo más probable es que me equivoque. Primero soy médico y primero tengo que entender qué características tiene el individuo que tengo enfrente para dentro de ese contexto poder interpretar la imagen. Y me parece que el patólogo, el radiólogo, o sea, hay muchas especialidades dentro de la medicina que tienen que hacer el mismo ejercicio. Y este evidentemente fue su octavo melanoma. En estos que han salido in situ, no. Si tuviera melanomas más avanzados, sí, por supuesto, porque además eso indicaría si es sujeto o predispuesto a tratamiento terapia diana. Es que justamente en el contexto de predisposición genética a melanoma, de lo que sabemos es, por ejemplo, BRAF, NRAS, CDKN2A, CDK4, BAP1, POT, TERT, en fin, cada vez hay más genes, todos de diferente penetrancia y al final el grupo donde yo me entrené, que es probablemente uno de los centros que más experiencia tiene en Europa en diagnóstico de melanoma y estudio genético en melanoma, al final la doctora Puch lo que me decía es, el resultado es la suma de todos los genes que él carga, no es uno. O sea, por eso el identificar un gen no traduce que ese individuo vaya a tener melanoma familiar o vaya a ser, o eso ya en automático sea exponencialmente el riesgo. No, es la suma de lo que va cargando, porque a lo mejor es un poquito del antecedente italiano, más un poquito del antecedente irlandés, más un poquito de la raza negra, más un poquito de, o sea, y al final es un poco, por eso les decía la importancia de hacer conciencia de que en México piel morena, cabello oscuro y ojos oscuros no traducen que estamos exentos de poder padecer cáncer de piel. Sí, por supuesto. Y recordar también que melanoma está asociado a cáncer de páncreas, particularmente CDKN2A. Justamente melanoma y cáncer de páncreas derivan exactamente de ese gen, porque codifica para dos proteínas y depende si la proteína se lee de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, para cuál codifica. O sea, un individuo, si tú sabes, por ejemplo, el paciente que estás viendo tiene múltiples nevos, su papá, su hermano, su hijo, o sea, cualquier familiar en primer grado ya tuvo cáncer de páncreas, ese individuo tiene en automático 25 veces más riesgo de desarrollar un melanoma. En la piel o internamente, o sea, donde quieras, pero ese individuo tiene 25 veces más riesgo a desarrollar melanoma. Lo más probable es que al ser melanoma lo desarrolle en la piel. Sí, en términos justamente de mapeo de márgenes quirúrgicos es ideal justamente por lo que acaba de mencionar. O sea, yo me puedo mover sobre piel aparentemente sana, ¿no?
Si yo solo me baso en la biopsia, pues el patólogo solo tiene como elemento el pedacito que yo le mandé, pero él ya no puede ver cómo está la piel alrededor, ¿no? 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros más allá, ¿no? Bueno, voy a omitir este por temas de tiempo. Este es otro que fue a la clínica, es un paciente de 65 años, que en algún lugar, creo que en el periódico o en la tele o en el radio había oído que las lesiones pigmentadas acrales en nuestra población en particular eran riesgosas. Fue a la clínica pensando muy asustado, creyendo que lo que tenían un melanoma. La dermatoscopía sí mostraba que el pigmento estaba claramente sobre la cresta, pero lo que más llamaba la atención era la abundante presencia de vasos puntiformes y vasos glomerulares, tanto en un polo como en el otro. Y esto fue un vago pigmentado. ¿Okay? Entonces, no siempre todo lo que vemos pigmentado es melanoma. También ese es un poco el mensaje. Si no les he convencido que tienen que usar un dermatoscopio cada vez que ven un paciente con lesiones pigmentadas, siempre está la opción de que si ya lo compraron puedan cambiar de oficio o saber si realmente las quieren, ¿no? Entonces, el dermatoscopio también sirve para saber si la joya que me están dando es verdadera o me están regalando bisutería, ¿no? Entonces, y bueno, hoy ustedes no irían seguramente a consulta con un cardiólogo que no o un neumólogo que no utilizase un estetoscopio para auscultar los focos cardíacos o los campos pulmonares. Pues nosotros estamos convencidos que no deberían ir a un dermatólogo que no utilice un dermatoscopio para evaluar todas las lesiones pigmentadas en el paciente. Y no solo es en lesiones pigmentadas, cada vez hay más evidencia de justamente las lesiones fungiales, onicomicosis, infestaciones parasitarias, lesiones inflamatorias, etcétera, etcétera, ¿no? El pelo, exacto. Entonces, por eso la analogía de que el internista, o el cardiólogo o el neumo nunca van a desprenderse de su estetoscopio, pues nosotros los dermatólogos nunca deberíamos desprendernos del dermatoscopio. Y finalmente es un poco el lema de lo que nosotros hacemos, que en medicina el mejor tratamiento siempre empieza con un buen diagnóstico. Gracias.